Adelante. Gracias, presidente. El expositor es el doctor José Raúl Heredia, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, diputado provincial y convencional constituyente de la Reforma Constitucional Provincial. En la actualidad es académico correspondiente en Chubut por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Doctor Heredia, le damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, señora secretaria, gracias, señor presidente de la comisión, senador Parrilli. Gracias, señoras senadoras y señores senadores. La sistemática exposición del doctor Sagüe me exime a mí de repetir conceptos que han sido muy claramente expuestos por él. Pero me interesa retomar la ubicación metodológica del artículo 120 de la Constitución Nacional, que es una creación de la Convención Constituyente de 1994. Hablar de un órgano extrapoder causó escozor en su momento. Recuerdo que tratadistas muy jerarquizados, como el doctor Alberto Antonio Espota, escribió diciendo que no se podía hablar de un cuarto poder o de un órgano extrapoder en aquellas circunstancias. Y he escuchado ayer al doctor Rusconi cuestionar también esta expresión. Sin embargo, hay que recordar que esto está consagrado en el núcleo de coincidencias básicas que se incorporó a la ley que declaró la necesidad de la reforma. Y lo que ha hecho la Convención Constituyente es a ese acuerdo previo, preconstituyente, y consagró en la Constitución un órgano extrapoder. Expresamente lo dice así el doctor Masnata, que citó recién el doctor Sagüez, miembro formante por la mayoría en la comisión redactora, y así también lo señaló el doctor Antonio María Hernández cuando le explicaba al presidente y a la convención cómo había quedado ordenada la reforma numéricamente hablando. Obsérvese que estamos nosotros dentro del derecho del poder. La Constitución consagra, como sabemos, 4 relaciones con el poder: el derecho al poder, el derecho del poder, el derecho ante el poder y el control del poder. Estamos dentro del derecho del poder. Hay que recordar siempre una regla que es propia del derecho del poder, y es que lo que no está permitido está prohibido. Distinto a la regla que está consagrada en el derecho ante el poder, donde lo que no está prohibido está permitido. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Esto lleva a que la tarea de integración constitucional que el Congreso debe llevar a cabo, por las omisiones que ha referido el doctor Sagüez, en que incurrió la Convención Constituyente de un modo libre presente, que no se pueden cambiar las reglas que están consagradas en el diseño constitucional del poder. De manera que, fíjense ustedes, el artículo 120, que está en la sección 4ª de la segunda parte del título primero de la Constitución, segunda parte dedicada a la autoridad de la Nación, título primero del Gobierno Federal, primera sección Poder Legislativo, segunda sección Poder Ejecutivo, tercera sección Poder Judicial, cuarta sección Ministerio Público. Allí está consagrado como un órgano extrapoder, como yo digo. Me interesa subrayar este origen para entender que la Convención quiso consagrar, y que efectivamente consagró, un órgano extrapoder, con la finalidad, recordado recién el doctor Sagüez, de otorgar la independencia y autonomía en su funcionamiento y en el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, el artículo 120, así ubicado, nos provoca algunas dificultades, porque no es lo que dice, sino lo que no dice lo que nos causa algunos inconvenientes o problemas. Porque, y esto se destacó, fíjense ustedes, se destacó muy bien en el seno de la Convención Constituyente.
Yo no sé si me están escuchando porque a mí se me ha perdido un poco el retorno, ¿puede ser? Sí, perfecto, se lo escucha, doctor. Discúlpeme, sí, no, había perdido el retorno. Bueno, gracias. Decía entonces que es lo que no dice el 120 lo que nos ocasiona algún inconveniente, y esto fue destacado en el seno de la convención, porque se preguntaban algunos convencionales precisamente cómo se designaría el Procurador General y el Defensor General, a propuesta de quién, con qué mayorías, cómo sería su remoción, cuánto sería la duración, en fin, qué prerrogativas constitucionales tendrían en su actuación. Y a pesar que he observado en los debates despachos en mayoría y en minoría, en donde estaban contempladas todas estas situaciones, se había resuelto perfectamente. Había proyectos que remitían al procedimiento de designación de la Corte Suprema y con las mismas prerrogativas, y lo mismo el sistema de remoción, con una duración de 5 años. No prosperó, fíjese. No sé por qué razón en la comisión de redacción se redactó un proyecto de mayoría, que es el que sostuvo el doctor Masnata, con todas estas omisiones que presenta el artículo 120. Obviamente hubo convencionales como el convencional Ibarra, por ejemplo, que en una lúcida exposición marcó todas las omisiones y las inconveniencias que iban a sobrevenir si se sancionaba esa norma así tal cual venía proyectada. El doctor Jorge de la Rúa, convencional entonces, había participado de las mismas críticas, pero finalmente, y lo cito porque él tal vez deja dicho por qué razón alumbra esta norma así, muy escasamente delineada y diseñada, y dice, hasta ayer a las 17 horas no teníamos Ministerio Público en la Constitución, y estaban terminando ya las sesiones de la Convención Constituyente. Entonces él dice, hacemos un esfuerzo de transacción para que tengamos un Ministerio Público en la Constitución de la Nación. Entonces, tal como pasó con el Consejo de la Magistratura, yo creo que no hubo suficiente acuerdo que pudiera alumbrar una norma más completa. Menos alemana, como dijo el doctor Masnata, hemos apelado a una norma casi alemana por la sobriedad en el texto. Pero claro, obsérvese que las reglas de mayorías y minorías, sobre todo las reglas de mayorías agravadas o calificadas, pertenecen en principio a la Constitución, no a la ley. Es decir, el Congreso difícilmente pueda agravar mayorías en distintos tipos de leyes, por ejemplo, la ley de presupuesto. El Congreso dice ahora en adelante la ley de presupuesto se va a sancionar con 3/4 partes de ambas cámaras. Esa es una regla que no está contenida en la Constitución, y la Constitución consagra las reglas de mayoría para que las mayorías puedan gobernar, y el presupuesto es una ley fundamental para gobernar. De manera que ese diseño de poder constitucional, en principio, no puede ser alterado por el Congreso. Y esto nos lleva a decir que cada vez que la Constitución, y lo dice varias veces, ha querido calificar, la mayoría lo ha dicho expresamente. Cuando consagra la mayoría absoluta para dictar leyes, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación o la Ley de Coparticipación Federal, o para exigir 2/3 para incorporar Tratado de Derechos Humanos a la Constitución, a su misma jerarquía, o para remover los miembros de la Corte Suprema. En fin, la Constitución va diciendo expresamente, o para declarar necesidad de la reforma, ¿no? Un debate histórico, si es presente o son de la totalidad de ambas cámaras. El debate está, pero los 2/3 están exigidos en la misma norma constitucional. Entonces yo creo que no podemos decir que la Constitución exige una mayoría especial para designar al Procurador General y al Defensor General. Eso no está en la Constitución. Entonces viene una reflexión que quiero hacer. El derecho no lo puede todo. Una vez un gran maestro nuestro, muy querido, nos explicó todo lo que no puede el derecho.
el derecho no puede resolver esta cuestión porque las soluciones son relativas. Hoy podemos consagrar 2/3, pero una ley se deroga o se reforma por otra ley. Eso no pasa con las reglas constitucionales, pasa con las normas legales. Y entonces el derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Es decir, uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia, conforme a la cual el origen más legítimo del procurador y del defensor debe ser el mayor consenso político posible. Si es la unanimidad, mejor. Si es la mayoría de 2/3 o 3/4, 4/5. Pero esas son prácticas parlamentarias que con el tiempo pueden estabilizarse y generar una cierta jurisprudencia parlamentaria, que es fuente también del derecho. De manera que creo yo que es más la política que el derecho la que debe hacer la integración constitucional que el artículo 120 nos exige. La duración de 5 años está en línea con la que ha previsto para el defensor del pueblo la Constitución y tiene también antecedentes en el derecho público local, y el derecho público local, aunque no se diga muchas veces, es también fuente del derecho federal. Así está consagrado en constituciones como la de Córdoba, en 1987, 5 años de duración. Yo creo que no debe ser inamovible. Fíjese que al ser consagrado como órgano de poder el Ministerio Público, sus funcionarios no tienen, ni el procurador ni el defensor, las mismas prerrogativas que tienen los jueces. No son inamovibles. Eso no está consagrado. Las únicas garantías que el 120 le concede es la inmunidad funcional, que se remite al artículo 68 de la Constitución, y la intangibilidad de remuneración, y ninguna otra. La inamovilidad no es un requisito constitucional del cargo, no es un atributo del cargo. Entonces, la duración de 5 años, mejor que la de 4, en esto coincido. Me parece que está en línea, que tiene antecedentes y está previsto en la propia Constitución para el defensor del pueblo. La remoción debe tener un consenso político suficientemente amplio como lo tiene el momento de la designación. Debe estar en línea la remoción con la designación. En la remoción, ayer escuchaba yo al doctor Alberto Binder propiciar una suerte de moción de censura que ha previsto la Constitución para el jefe de gabinete, donde, bueno, podría ser que la comisión bicameral pronunciara que el Ministerio Público, el Procurador General o el Defensor General no llenan acabadamente las expectativas que se tuvo al designarlos, y bueno, caería en la confianza, y esa falta de confianza llevaría a la destitución. Yo solo recuerdo que en los juicios políticos, ayer también se habló de esto, que en un principio la Corte no entendía como materia justiciable. Allá por 1965 hubo un caso que nos toca muy cerca en Chubut, porque fue destituido por juicio político el gobernador de entonces, el escribano Roque González, de la Unión Cívica Radical, y el gobernador acudió, asistido nada menos por Sánchez Viamonte, a la legislatura de entonces la asesoró nada menos que Fiorini, y llegó a la Corte el caso, y la Corte dijo: mire, este es un conflicto de poderes locales, yo acá no tengo competencia. Pero la lúcida mirada de Bosfi Bollero en minoría dejó delineado lo que después iba a ser doctrina de la Corte mayoritaria. Y es que hay que tener en cuenta siempre que no se violenten las garantías constitucionales consagradas en el artículo 18, juicios políticos. Así que la remoción debe contemplar esta doctrina que la Corte asumió después. La Corte no se inmiscuye en estos procesos, salvo que esté en juego la Constitución. Creo que al momento de la remoción siempre hay que contemplar estas cuestiones. La reelección, partidario de las reelecciones, me gusta que los órganos de poder se renueven permanentemente, y largas permanencias generan
poderes en sí mismos, se burocratizan los órganos, de manera que a mí me parece que si se prohibiese la reelección consecutiva, tenemos una reelección más, como está prevista para el defensor del pueblo en la misma Constitución, reformada en 1994. Bueno, quedo a disposición de ustedes si no he sido claro en algunos conceptos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Heredia.